ahora sí, ahora sí. Disculpen la tardanza, chicos, recién he tenido el permiso para presentar, así que vamos con ello, ¿ya? A ver, vamos a ver. Reproducción en los seres vivos. O sea, cómo se reproducen distintos tipos de seres vivos. Valga la redundancia. ¿Sí? Es gracioso cómo el mundo viviente ha distribuido la reproducción a lo largo de los seres vivos. Vamos a hacer específicamente, principalmente, mejor dicho, reproducción en animales, ¿ya? Porque reproducción en animales es la parte más preguntada. O sea, no vamos a tocar tanto reproducción en bacterias o arqueobacterias, que simplemente es por bipartición. Tampoco vamos a tocar parte de lo que es reproducción en plantas. Ahí tienes que hablar de los ciclos, por ejemplo, a ver, solo para darles una introducción ya. En plantas hablas de los ciclos, por ejemplo, las plantas tienen doble ciclo en cuanto a su reproducción, o sea, tienen una fase dominante y una dominada, por así decirlo. Tienes que hablar también de los protozoarios, por ejemplo, que tienen reproducción sexual y asexual, igual también que los honguitos, ¿sí? Pero vamos a centrarnos netamente en, en animales. ¿Ya, chicos? La mayor parte va a estar centrada en animales. No todo, obviamente, pero la mayor parte. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver. Fíjate acá. Es la capacidad de los organismos para producir nuevos individuos. Asegura la continuidad de la vida de la especie y de los genes. Gracias a la reproducción, las especies no se extinguen. Gracias a la reproducción, las especies pueden continuar con su subsistencia. ¿Sí? Y se preserva las características de justamente los padres. Se van a preservar las características de los padres. Sí, gracias a eso, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de reproducción. Eso hay que entenderlo muy bien. Reproducción sexual y reproducción asexual. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En que la reproducción asexual, por ejemplo, es aquella en la que interviene solo un progenitor, no utiliza gametos. Ya, perfecto. Los hijos van a ser copias idénticas del padre. Ese es el detalle acá. Repito, ¿cómo son los hijos? Son copias idénticas del padre en la reproducción asexual. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Entonces tú vas a tener dos clones del mismo padre. Mira, fíjate, soy un coco. Se divide en dos y somos dos cocos. Listo, son igualitos, son completamente iguales. Los tres son iguales, los tres son iguales. Por esa misma razón, este tipo de reproducción no beneficia en nada a la evolución. La evolución, por si acaso, la evolución que es un poco más ordenada de todo ello, no es beneficiada por la reproducción asexual. ¿Por qué razón? Porque la reproducción asexual, como tal, ¿listo? La reproducción asexual, como tal, esa de acá, no va a beneficiar en nada a la reproducción porque se van a generar dos copias completamente iguales. A lo largo de millones y millones de años no va a variar mucho el ADN. Pero pues, entonces, ¿por qué varía? Porque igual está diciendo no va a variar mucho, quiere decir que sí llega a variar. Estas especies van a evolucionar a largo plazo, pero por mutaciones que se den. Justo acá se dio una mutación. Esa mutación se copia, se copia, se copia, se copia, se copia. Justo otra mutación, se copia, se copia. Y a lo largo de 4 millones de años, 5 millones de años, 10 millones, 20 millones de años, recién ha cambiado la especie. ¿Sí? Esa es la desventaja de la reproducción asexual. ¿Por qué? Al generar clones, pues tú te aseguras también de que pase ello, ¿no? Entonces, ya veo, ya entiendo. Sí. En cambio, en la reproducción sexual pasa algo distinto. En la reproducción sexual intervienen dos progenitores que aportan gametos. O sea, acá vas a tener un gameto macho, un gameto hembra. Ambos gametos, ¿sí? Que se van a juntar. Ambos gametos tienen una información genética completamente única y diferente. Entonces, cuando se llegan a juntar, van a crear un ser vivo completamente distinto, tanto al macho como a la hembra. Tú, por esa razón, te pareces a tu mamá y al lechero. Bueno, a tu mamá y a tu papá. Digo, ¿ya? Digo. Entonces, pasa eso. Eso genera, eso genera variabilidad. ¿Estamos claros? Pasa eso. Sí. Nada de qué, oye. Ya, ahí está. Ese es el punto, por ahí me dicen. Fusión de núcleos, profesor, más o menos a qué se refiere. Fusión de núcleos. Sí, es que mira, cada gameto, ¿qué es un gameto? Es una célula sexual. Esto es un espermatozoide, esto es un óvulo. Esos son los gametos.
Cuando su información genética se mezclaban a crear un ser o un individuo completamente único, completamente distinto al papá, completamente distinto a la mamá, parecido al papá, parecido a la mamá, porque lleva el 50% de información del papá y de la mamá, pero no es igual a ellos, ¿sí? Ningún ser vivo es igual a otro ser vivo, excepto los gemelos. Pero de ahí, genéticamente hablando, no. No hay posibilidad de generar individuos completamente iguales. Entonces, los hermanos, profesor, los hermanos son distintos. Puedes parecerte mucho a tu hermano, mas no eres él, literalmente. Mas no eres él. Sí, vas a tener diferencias con tu hermano que son clásicas. ¿Por qué? Porque se genera variabilidad en el proceso de creación de estos gametos. ¿Listo? Y como mencionó hace un rato un compañero, sí, es cierto, se van a juntar los núcleos específicamente, pero eso es un poco más complicado de explicar. ¿Ya? ¿Cuándo se genera la variabilidad genética? Específicamente en una etapa llamada meiosis, que es la producción de gametos o de gametas. ¿Listo? Gametos, gametas, dependiendo del libro. Ahora, requiere más tiempo y requiere también más energía, a diferencia de la reproducción asexual, que es muy sencilla. La reproducción asexual es muy, muy, muy sencilla. En cambio, la reproducción sexual no es sencilla, toma tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese encuentro entre gametos? Grábate esto, fecundación. Repito, fecundación. ¿Ya está? Listo. Ahora, vamos a ver reproducción asexual primero. ¿Estamos? Ya. Los seres vivos, cuando aparecieron como seres vivos, tuvieron que replicarse, porque llegaba un punto en donde estos seres vivos morían. Entonces, aprendieron a replicarse ¿para qué? Para que sobreviva, pero no el ser vivo, sino el material genético. Y entonces empezaron a reproducirse. Eso es la reproducción asexual, donde dos individuos surgen a partir de uno. Estos individuos son completamente iguales. En la biología le dicen clones, por así decirlo. ¿Son clones de la madre? Sí, son clones de la madre. Te pueden preguntar, ¿aquí intervienen gametos? No, no intervienen gametos. Aquí no intervienen gametos. ¿Aquí hay variabilidad genética? No hay variabilidad genética, porque son clones lo que tú generas. ¿Listo? ¿Estamos claros, chicos? Este es el primer tipo de reproducción sexual. Ya, bueno, este es el primer tipo de reproducción en general, mejor dicho. ¿Sí? Ya, por ahí me dicen chichi. Yes, yes. A ver, fíjate. Por ejemplo, acá, mira, esta es una bacteria. Esta bacteria ha generado dos bacterias hijas. Ya. Este es un subtipo de reproducción asexual. Vamos a ver el primer subtipo, la fisión binaria, también conocida como bipartición. Tú escuchas el término bipartición, tú escuchas el término fisión binaria, es exactamente lo mismo. Repito, es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Quiénes hacen fisión binaria o bipartición? Los unicelulares. Ah, los unicelulares. Sí, los unicelulares hacen fisión binaria. Pero vas a tener dos tipos: fisión binaria directa y fisión binaria transversal. ¿Sí? Hay otro que es la longitudinal, pero no vamos a hablar mucho de ello. Vamos a empezar con la directa. La directa, ¿quiénes la hacen? Bacterias. Ojo, con unicelulares podemos hablar de procariotas y eucariotas, ¿ya? ¿Qué hacen las bacterias? Ellos van a usar un mesosoma tabicado, mesosoma septal, que es el que va a agarrar a cada pedacito del ADN, ¡fuac! Y el ADN se va a duplicar literalmente gracias a ese mesosoma. Ese mesosoma estrangula el citoplasma y ya tienes dos células únicas. Así es, nada más. Se replica el ADN, cada uno de los mesosomas agarra un pedacito del ADN y se divide. Y nada más, eso es todo. Ah, ¿eso es todo? Sí, se realiza en corto tiempo. Por ejemplo, en condiciones óptimas, la bacteria Escherichia coli se puede dividir cada 20 minutos. ¿Qué? Sí, cada 20 minutos una Escherichia coli puede dividirse. Pero eso no es todo. O sea, hay otras bacterias que se dividen en cortos tiempos, en horas o a lo mucho en días. Y tú dirás, profesor, eso es muy, muy poco tiempo. Exacto. Por esa razón, cuando tú te infectas de una bacteria, o sea, tú tienes una infección, valga la redundancia, las infecciones avanzan muy rápido. Pero así como avanzan muy rápido, también terminan muy rápido, porque tus defensas logran neutralizar la infección. Y un poco de bacterias puede llegar a ser muy peligroso para ti. ¿Me entiendes? Ah, ya, pero claro, depende también de la velocidad de replicación. 20 minutos para Escherichia coli es poco tiempo. Es poco tiempo. Hay bacterias que se replican en días, eso sí, en 12 horas también. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis tiene una replicación de 12 horas, a mediodía, un día incluso. Eso lo hace una bacteria de crecimiento lento, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo, ¿ya? Eso es la fisión binaria, directa. La transversal, la transversal va a ser un poquito distinta. ¿Por qué?
Porque en este caso, fíjate, en este caso vamos a dividir lo mismo. Ya, vamos a dividir ¿cómo se llama? La célula. Pero, fíjate acá. Acá no hay mesosomas. Esto se va a hacer en protozoarios, específicamente. ¿A qué reino pertenecen los protozoarios? Reino protista. Tenemos el ADN que se ha replicado. Y una vez que se replica, se forma un septo, pero no es una prolongación de la membrana, sino es que la misma membrana se está estrangulando. Este es el septo y se crean dos células hijas. ¿Listo? Ah, ya. Este proceso es un poco más lento. Tarda más. Entonces, aquí sí vamos a hablar de una mitosis, por así decirlo, porque hay una presencia de un núcleo. Y sí, la mitosis en realidad es una forma de bipartición mucho más evolucionada, mucho más experimentada. Esa es la bipartición o fisión binaria transversal. Pero ¿cómo será la bipartición longitudinal? Es muy distinta. ¿Por qué? Mira, fíjate acá. Esta de acá es la transversal, pero esta de acá es la longitudinal. A diferencia de lo que hace la célula, va a partir desde acá. ¿Sí? En este caso lo hacemos a través del eje, de manera longitudinal. ¿Qué? Sí, o sea, lo único que cambia es la posición. También es un protozoario, por ejemplo, el que está haciendo esto. ¿Qué es lo que hace? El protozoario primero duplica el núcleo, ahí está. Al mismo tiempo está duplicando algunas organelas y luego se empieza a partir, se estrangula y se generan las dos células hijas por división de estas. ¿Ves? Eso es todo. Ah, ya. ¿Quiénes tienen estos tipos de fisión binaria? Los protistas, ¿ya? Los protistas, ¿ya? ¿Quién específicamente? La longitudinal Euglena viridis. El resto, la transversal, el resto de protozoarios, ¿ya? Ahí está. ¿Estamos bien con fisión binaria, la primera reproducción asexual? ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Chicas, chicos. Chichi. Y los demás, a ver, Andrés, Cristian, Franks, John, ya, el otro ya me dijo, sí, Jimena, Mariela, Melissa, Misael, Nicolás, Rocío y Jair. Si van bien, excelente. A ver, fíjense acá. Entonces, vamos a ver. Gemación. Ya, esta es una reproducción muy chévere. Es muy bonita. La gemación es la reproducción de Bob Esponja. Se van a formar yemas o brotes originando células u organismos más pequeños que el progenitor, pero iguales genéticamente. No entiendo. La gemación es un proceso por el cual se genera una célula hija, pero pequeña, a partir de la célula principal, que es la célula madre. Es como un mini clon. ¿Sí? Ah, ya, es un miniclon, sí, que sale a partir de ti. Imagínate, hay muchas películas que hacen referencia a eso, ¿no? Padres de familia, series, etcétera, 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 etcétera. Pero en este caso, mira, esta es la célula madre y fíjate cómo la célula madre divide su núcleo, una pequeña parte de la información, se roba una pequeña parte del citoplasma y ¡pum! De ahí sale la yema. A esta cosa se le llama yema. Esta yema va a formar a la célula hija. Esta célula hija tiene que crecer para igualar a la madre. O sea, tiene que hacer su propio trabajo. No es como acá en donde divide en partes iguales el material genético y el material citoplasmático. No. En este caso solo se roba una pequeña parte y se tiene que replicar. Lo gracioso es que la gemación no solo sea replicado en honguitos. Por ejemplo, en este caso podemos hablar de hongos, pero también podemos hablar de otros seres vivos. Por ejemplo, los hongos unicelulares hacen gemación, chévere, pero la gemación ha evolucionado tanto que ha llegado hasta pluricelulares. Animales que hacen gemación son las hidras y, como te dije hace un rato, Bob Esponja. Sí, vive una piña debajo del mar, los espongiarios, poríferos o Bob Esponja. Fíjate acá, las hidras, por ejemplo, lo que hacen son implantarse en la tierra cuando son larvas, llegan a ser larvas, ellas tienen un salto de ciclos, dependiendo de... Esa hidra llega a plantarse en el suelo y empieza a crecer, se desarrolla el individuo y va a empezar a salir una yema. Esa yema o botón, también se puede recibir ese nombre, va a empezar a botar individuos nuevos. Entonces viene la yema y esta yema, dependiendo de la especie, puede ser una nueva hidra. Se puede implantar en el suelo, ¡pac! Y crece nuevamente como un individuo adulto. Hay otras que van a botar primero medusas y luego la medusa, por reproducción sexual, botan espermatozoides, botan gametos, los gametos se juntan, crean una larva, la larva se entierra y se repite el ciclo.
Ah, ya, voy entendiendo. Más o menos eso es en hidras. En poríferos es igual, solo que sale la yema y pum, se cae y crece. Nada más. Por ejemplo, acá ves un grupo de poríferos. Probablemente este sea la mamá de todas, porque es el más grande. ¿Sí? Ah, ya, es el más grueso, sí, el más desarrollado. Y estos chiquititos de acá sean las yemas de los más grandecitos. ¿Ves? Esa es la gemación. ¿Listo? Ahora, hay un problema. En estos de acá, que son sésiles, no te va a dar mucha distancia entre el hijo y el adulto, por lo cual puede provocar que haya competencia. En células, en unicelulares, es muy ventajoso, pero en pluricelulares no tanto. ¿Por qué es muy ventajoso? Porque le da a la madre la oportunidad de no gastar metabólicamente energía en producir nuevo material y al hijo de desarrollarse. Para el hijo no es tan ventajoso, pero por esa razón a veces no solo sale una yema, salen dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis yemas a partir de una célula madre para dar mayor em, probabilidad de que los hijos sobrevivan. Pero así como hay, o como existe la gemación, también existen otros métodos. Mira, esto de acá es lo que te narré hace un rato. Esta de acá es una medusa, el ciclo de vida de una medusa. Las hidras y las medusas son primas, ¿ya? Pero las medusas tienen algo especial. Tú nunca te has preguntado cómo nacen las medusas, ¿no? Ya, te voy a explicar cómo. Aplica para la mayor parte de medusas, pero recuerda, no es exacto. En biología siempre hay excepciones. Tenemos dos medusas adultas, mira. Uy, uy. Este es hembra, este es macho. Ellas van a botar sus gamitos en el agua, como puedes ver acá. Ahí están los gametos femeninos y los gametos masculinos. Mire, este es un machito. Ahí está. Se van a juntar y van a crear blástulas. Las blástulas se desarrollan afuera. ¿Qué? Afuera. Sí, 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 sí. Se van a desarrollar literalmente, se van a desarrollar en el mar. Tal cual. La blástula termina convirtiéndose en una larva. ¿Sí? Esa larva se implanta. El proceso se llama implantación en el suelo y se desarrolla en el suelo convirtiéndose en un pólipo. Este vendría a ser el pólipo. Es exactamente igual que la medusa, pero al revés. Fíjate, voltea el cuerpo y ahí está. Esta es la fase sésil, ¿ya? Del ciclo de vida. Tienes generación sésil, generación móvil. Ahora, este pólipo empieza a desarrollarse más, hasta que se convierte en un pólipo adulto. Este de acá es un pólipo adulto. ¿Listo? Ya está. Colonia de pólipos. Ahí está. ¿Qué pasa con este pólipo? ¿Qué pasa con este pólipo? Este pólipo, este pólipo va a desarrollar dentro de sí unas bolsas llamadas gonotecas. Estas gonotecas son en realidad bolsas en donde se están gestando medusas bebés, pequeñitas. Van a ¡puc, puc, puc! Por gemación. Vas a botar una, otra. Y ahí está una medusa joven. La medusa joven crece, se vuelve más grande hasta ser medusa adulta. Estos son un individuo, este es otro individuo. O sea, hay alternancia de generaciones como en las plantas. La única diferencia es que las generaciones aquí no tienen pues una diferenciación de gametos, por así decir. Bueno, sí, pero la diferencia acá es más que todo el tipo de reproducción. Han combinado la reproducción sexual y la reproducción asexual. Además de que esta fase es móvil. ¿Ya? Ay, no. Eso pasa en las medusas, sí. Por ahí me dicen, ¿y eso sucede en cualquier lugar? ¿A qué momento te refieres? ¿A que sucede en cualquier lugar? Profesor, ¿los pólipos tienen sustancia urticante? Sí, en esta sección. No llamémosle sustancia urticante, sino, porque el término estaría mal dicho, no es una sustancia lo que botan, ¿ya? O sea, no es como los pulpos. En realidad, es veneno, pero ellos te lo insertan directamente, ¿ya? Es que hay una diferencia con decir sustancia urticante hace referencia a algo que tú vas a botar, expulsar. Para que me entiendas, un ejemplo, por ejemplo, existen abejorros que los abejorros bombarderos botan la sustancia al exterior. En cambio, ellos lo que hacen es un poco distinto, es más como un arpón. Existen células muy chiquitas, a ver, ya que me están hablando de esto, existen células, para los que han estudiado un poquito más, llamadas nidocitos. De ahí viene el nombre del filum, nidarios. Los nidocitos, los nidocitos son células que están en cada uno de las tiqui, de estos bracitos, de los tentáculos. Y cada nidocito es un arpón en chiquito. ¿Qué?
Sí. Por eso que cuando tú tocas una medusa, a un tentáculo, es un montón de arpones chiquitos que se te clavan, todos juntos. Es como son arpones, como una fusión de arpones con la ortiga. Si ves a la ortiga, ¿por qué me pica? Fíjate bien, sobre todo si tienes buena vista, vas a poder ver que hay un montón de espinas blanquitas. Un montón, bastantes. Algo así funciona los tentáculos de las medusas, ¿ya? Es veneno el que te insertan directamente. Por ahí me dicen, ¿en qué zonas, por así decirlo? ¿En qué zonas? Es que no entendí, ¿en qué zonas hay medusas? ¿O en qué zonas se implanta el pólipo? Eso, ¿cuál? ¿La primera o la segunda? O las dos preguntas. ¿Dónde se implantan? En el lecho marino. En el lecho marino. O sea, se van a implantar en el lecho marino. No vas a ver el lecho marino, porque lo que ustedes tocan en la playa, pues no es lecho marino como tal. Sí, tienes que irte más al fondo. O sea, tienes que irte como mínimo 500 metros hacia adentro. Y recién vas a poder encontrar esto. Por esa razón no hay problema. O sea, tranqui, no vas a sufrir picadura por pólipos. Eso ya depende de cada especie. Hay especies que pueden estar a 500, 600 metros. Hay especies que están literalmente sin acceso a luz, o sea, en zonas abisales, etcétera. ¿Listo? Eso ya depende. Son animales, recuerda, no son plantas. ¿Sí? No son plantas. Ojo, ojo con esto. Lo que sí puedes encontrar es un primo muy cercano de la medusa, las famosas malaguas. Si alguna vez has sufrido la picadura de una malagua, son picaduras, literalmente, es picadura porque son arpones que te botan. ¿Sí? Las malaguas son también nidarios. Se les llama nidarios, de ahí viene el filum, nidaria, por esta célula, nidocito, recuérdate, ¿ya? ¿Sí? Vamos a agradecer a tu compañero que ha preguntado sobre eso porque me interesa y me intriga. Muy bien. Ahora sí, sigamos. Otro tipo de reproducción asexual es la fisión múltiple o esporulación. Esta es muy conocida por Plasmodium. El género Plasmodium ha revolucionado esto. ¿Sí? Esta se va a dar dentro de cavidades llamadas esporangios. El esporangio va a ser una bolsa que va a crear esporas. ¿Cómo es esto de las esporas? A diferencia de las esporas que se crean en el núcleo de las células de las bacterias, las esporas en este caso se van a producir porque el núcleo se va a dividir varias veces. Cada una de esas divisiones va a ser una espora. ¿Sí? Y la bolsa completa se va a llamar esporangio. Es una etapa, es una etapa propia de estos protozoarios. ¿Por qué? También es común en protozoarios. Ahí viene el detalle. ¿Listo? Allá, ahí viene el detalle. Sí, 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 sí. ¿Sí? Por eso, el grupo de protozoarios que realiza este tipo de reproducción se llaman esporozoos o esporozoarios. O sea, esporo de esporas y zoos, animales con esporas, animales que botan esporas. ¿Sí? ¿Quién revolucionó este tipo de reproducción? El género Plasmodium. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, etcétera, etcétera, etcétera. Fisión múltiple en Plasmodium malariae, protozoario causal de la malaria en nuestros glóbulos rojos o hematíes. El Plasmodium lo que hace es, esto es brutal, esto es chévere, ¿no? Si tuviésemos un poco de tiempo de explicación de género por género, grupo por grupo de protozoario, uf, me desvelo aquí. Pero mira, en términos sencillos, ¿ya? Lo que hace el plasmodio es entrar en un estado, en una de sus etapas, entra la célula al glóbulo rojo y luego dentro del glóbulo rojo se activa y convierte y empieza a generar esporas, esporas, esporas dentro del glóbulo rojo. Una vez que se han generado todas las esporas, revienta la célula y bota las esporas y revienta el glóbulo rojo, botando todas las esporas a la circulación. Cada espora va a entrar porque tiene una estructura que destruye parte de la membrana del glóbulo rojo, entonces ingresa directamente al glóbulo rojo y el ciclo se repite. Y de esa forma empiezas a tener un tipo de anemia. ¿Por qué? Porque van a reducirse la cantidad de glóbulos rojos que circulan por la sangre. Esa anemia al final te va a matar. ¿Y sabes qué? Algo bonito, saliéndome un poquito del tema, es que se cree que la anemia falciforme, que se da por la mutación de un aminoácido, ¿sí? Es una consecuencia o adaptación que se ha creado en las personas africanas al plasmodio. ¿Por qué? Porque ellos son los que más sufren de malaria y coincidentemente ellos son los que tienen anemia falciforme. Porque por gracioso que suene, la anemia falciforme evita que los glóbulos rojos sean infectados por el plasmodio, porque no permiten su ingreso. Es algo brutal, pero o sea, se puede decir que seguimos evolucionando. Ah, ¿en serio? Sí. Ahora, 4. Fragmentación y regeneración en animales. ¿Qué es la fragmentación? La fragmentación es por accidente, ¿sí? Por accidente, a veces, en este caso, para la fragmentación hay algo especial.
A diferencia de la gemación, a diferencia de la fisión binaria, a diferencia de la esporulación, en este caso el animal no desea reproducirse. ¿Qué? Sí. Porque en los tres primeros casos, a ver, esas son las condiciones. O sea, te estoy dando condiciones para que cada animal tenga su tipo de reproducción, o cada protozoario o otro ser vivo. ¿Ya? En este caso, muy buenas noches, ¿cómo estás, Rocío? Ya. En este caso, el animalito no quería reproducirse. Ocurrió un accidente o algo pasó, ¿sí? Que hizo que el animal se partiera en dos. Ahora, depende de cómo se haya partido el animal y en dónde se haya fragmentado para que las dos partes puedan generar individuos completamente nuevos. Solo si es que tienen las condiciones óptimas. Si es que no, una de las dos partes no está en condición óptima, pues esa parte muere. Y si las dos partes no están en condición óptimas, pues también van a morir. ¿Me entienden? En este caso, por ejemplo, la estrella de mar, por un accidente, ¡fuash! La quebraste en dos. Esta primera parte va a generar nuevas partes, y mira, genera un organismo nuevo. Pero ¿qué condición tiene que haber? Que para que ocurra esto, tiene que haber una condición especial, ¿ya? O sea, tiene que estar en un buen ambiente. Igual acá, mira, igual acá. ¿Quiénes pueden hacer eso? Los equinodermos, por ejemplo, ¿sí? Profe, ¿y por qué no muere la estrella de mar? Es que parte de su material genético, se cree que el envejecimiento y la muerte está programada en el telómero de los seres vivos. El telómero es una parte de los cromosomas, ¿ya? Mira, te voy a explicar. Por culpa de esa información genética especial que tienen ellos, pueden regenerar partes de su cuerpo, o sea, está en su, está en su ADN. Es más, hay una teoría un poco loca que dice que los animales que viven en mar tienen mayor capacidad de regeneración que los animales que viven en tierra. ¿Sí? O sea, para que me entiendan esto, cuando tú te haces una herida, tu herida no se regenera muy bien del todo, porque ha habido daño de células, etcétera, 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 y ha tenido que haber una replicación brusca. Pero por alguna extraña razón que todavía no se conoce del todo, los animales, sobre todo del mar, se regeneran mucho más rápido que los animales en tierra. Eso incluye, obviamente, quinodermos. Y lo gracioso es que los equinodermos son tan potentes en esto que pueden regenerar partes completas del cuerpo y dos partes completas. Pero vuelvo a repetir para responder a tu pregunta, Cristian. Tienen que estar las dos partes, los dos fragmentos, en condiciones óptimas. Si no hay condición óptima para esta parte, se muere. Si no hay condición óptima para esta parte, también se muere. ¿Sí? O sea, la fragmentación es un arma de doble filo. Puede salir bien como puede salir mal. ¿Estamos? Por si acaso. ¿Sí? Sí, sí, respondí a tu pregunta. Excelente, ya. Ahora, no son los únicos. Esto es en equinodermos. Pero vamos a hablar ahora de los platelmintos. Platelmintos. Ahí está. Los platelmintos, en este caso la planaria, no cualquier platelminto, no tienen que ser céstodos. ¿Ah? Los céstodos, o sea, las tenias, no, 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 ellas no. En este caso las planarias. Las planarias pueden hacer también fragmentación. Igual, mismas condiciones. Se cortó en dos la cola y el cuerpo. ¡Pum! Y se genera de cada fragmento un cuerpo nuevo. Ah, lo gracioso es que estos son más fuertes que los equinodermos en este sentido. O sea, estos, las planarias, ¿sí? Las planarias, no importa si están en malas condiciones, pueden generar dos individuos completamente nuevos. ¿Qué? Sí, 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 señor. Ahí está. ¿Listo? Ahora sí. La propagación vegetativa que ocurre en plantas. ¿Ya? Propagación vegetativa. Se le llama propagación vegetativa porque en este caso la planta, por distintos fragmentos, a veces ayudados por la tecnología, o sea, la mano del hombre, o a veces no, puede generar nuevas plantitas en otros lugares. Y aquí vamos a tener muchos ejemplos. Esto es propio de plantas. Estacas, acodos o esquejes, por ejemplo. ¿Qué es una estaca, un acodo, un esqueje? Tú puedes partir a una plantita, ¿sí? Cuidando de no romper una yema lateral y viendo que las estructuras del cambio vascular estén intactas. Luego tú cortas con preciso cuidado esa parte y la plantas nuevamente y brota. La planta literalmente brota. Eso ocurre, por ejemplo, en el geranio, la uva, la sábila. ¿Ya? El estolón. Ah, nice. Sí, pero ojo, no, no cualquier planta, tiene que ser una planta en específico.
¿Sí? Su mamá sabe de botánica, pe amiguitos. ¿Cómo no van a querer a su madre? Su mamá sabe de botánica, sabe de química, sabe cómo entrenar mascotas, sabe todo, mano. Te extraño a mi madre. Ahora sí, estolones, chicos. Pi, pi, pi. A ver, lee la mente. Sí, pe, sobre todo cuando sacan sus ceros, ¿sí o no, amiguitos? Cuando no ingresan. No, profe, no, pero lo hacía. Ya, a ver, chicos, estolones, ¿ya? Estolones. ¿Qué son los estolones? Los estolones van a ser conocidos como tallos reptantes. A ver, quiero que diferencies esto. Van a ser tallos que no se van a enterrar, van a ir por el aire. Sí, pero al decir que van por el aire, no van en esta posición. O sea, a veces van así, así, pegados a la tierra, pero no se entierran. Son tallos reptantes, por eso se llaman. Si hay una estructura, suben por encima de la estructura, que dan raíces y nuevas plantas. Cada vez que el tallo toca la tierra y logra encontrar un lugar sitio, un lugar nuevo, genera una nueva planta. Tú puedes cortar luego esto y se genera una nueva planta. O sea, van a ser independientes de ellas. ¿Sí? Allá, en este caso serían fresa, trébol, por ejemplo. El mejor ejemplo, el que siempre te van a poner en exámenes de admisión, chicos, siempre, siempre, es esta, la fresa. Un trauma tiene, pero siempre que te preguntan estolones, siempre te dicen fresa, 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 fresa. ¿Estamos? Antes hay una pregunta. ¿El cactus entra en la clasificación? Sí. La mayor parte de las cactáceas, la mayor parte de las cactáceas forman estacas, ¿ya? La mayor parte de las cactáceas forman estacas. Ojo con esto. Sábila. Con sábila te dicen la mayor parte de las cactáceas. No todas las cactáceas, la mayor parte de ellas. ¿Sí? Si ustedes conocen la pala de la tuna, se plantas así, literalmente, o sea, el tallo. Lo que tú tocas, esa hoja grande verde, en realidad es el tallo, solo que el tallo engordado. ¿Sí? Y haces lo mismo, la plantas y vas a ver cómo si la desplantas genera raíces chiquititas, nuevas. ¿Listo? ¿Qué es un rizoma? Mira, mira la diferencia con este. El estolón era un tallo reptante, un tallo aéreo. Aquí es un tallo subterráneo. No es la raíz. Ojo con esto, no es la raíz. El tallo en este caso crece por dentro y después del tallo recién vienen las raíces. O sea, las raíces son estas prolongaciones chiquititas. Sí, esto de acá no es la raíz. ¿Listo? En este caso está el quión, el mejor ejemplo. Ojo, se le dice quión en nuestro país y en China. Jengibre se le dice en el resto de países de Sudamérica, por si no lo sabías. ¿Sí? Allá, listo. Ah, ya, tallos tuberculosos. ¿Cuál es la diferencia entre un tallo reptante, un tallo subterráneo y un tubérculo? Se le dice tubérculo cuando el tallo crece de tamaño porque genera y almacena almidón en gran cantidad. Esto pasa con la plantita llamada papa. La papa es un tubérculo y cada hojito puede generar una nueva plantita, 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 plantita. ¿Sí? Eso es un tubérculo. ¿Qué almacena el tubérculo? Almidón. Ahora, la diferencia con la raíz tuberosa y el tubérculo es distinta. ¿Por qué? La raíz tuberosa es una raíz. Ah, ya. Y el tubérculo no, es un tallo. Del tubérculo pueden salir varias plantitas. De la raíz tuberosa no, solo sale una. Pero estas se pueden generar de una sola planta, o sea, varias raíces. ¿Me entiendes la diferencia o no la entienden? Y esta es una raíz, ojo. Es parte de la raíz, solo que la raíz ha almacenado gran cantidad de nutrientes. El ejemplo es el camote. Camote o batata. No patata. Patata para la papa. Batata para el camote. Los bulbos. ¿Qué son los bulbos? Los bulbos son tallos, pero son prominencias de los tallos que crecen dentro de la tierra. ¿Listo? Que almacenan gran cantidad de hojas que protegen y almacenan sustancias nutritivas y también sustancias urticantes. ¿Listo? Eso es un bulbo. Ejemplo, la cebolla, el ajo, el poro, el tulipán, etcétera. ¿Listo? ¿Y cuál es la raíz? Es esta parte de acá, la parte inferior. Ah, ya. Listo. Con eso hemos terminado todo lo que es reproducción asexual. Un capítulo especial, una mención honorífica para Dolly. ¿Quién es Dolly? La clonación es algo que hoy en día se ha ido estudiando cada vez más. ¿Listo? Cada vez más y más y más y más.
Y Dolly es el mejor ejemplo. Fue la primera oveja clonada. ¿Sí? Lo gracioso de Dolly, sí, primer mamífero clonado en realidad, en general, ¿ya? Hoy en día, esto de la clonación, la primera oveja cloneadora, cloneadro, cloneadro, bueno, ya. Entiendo. Dolly es un hito. Helmut, Wilmut, perdón, Wilmut, se corta. Se está entrecortando mi audio, chicos. A ver, chicos. Oli, Oli, yuhu. No. Me han dicho que no se está entrecortando. Es tu internet. Oh no, la pobreza. Ay, perdonen, chicos. A ver, espérenme. Fue el karma, actuando en su máxima expresión. Ya, ahora sí. Ya. Ujú. Por eso siempre tengo mi juguito. Ya, ahora sí, chicos. Wilmut clonó a Dolly. Y una clonación, aunque parezca que es la creación de un nuevo individuo, es un tipo de reproducción asexual, artificial. Claro, pues, porque literalmente lo que haces es crear una copia del nuevo individuo. En otras palabras, no es otra cosa más que una clonación. Lo curioso y lo triste de Dolly es que luego se murió de neumonía. Pero bueno, ahí vas a tener más información para leer sobre Dolly. Vamos a ir a la reproducción sexual, netamente. ¿Listo? La reproducción sexual es una reproducción más evolucionada, a diferencia de la reproducción asexual. Y en este caso vamos a tener gametos. ¿Qué son los gametos? Los gametos son células sexuales. Pero, hay dos tipos de gametos. Vamos a tener en un caso gametos similares. Van a recibir el nombre de isógamos, o sea, isogametos, isogamia, en donde los gametos se van a juntar, pero ambos son completamente iguales a la fecundación y luego se crea el gameto. Y vamos a tener heterogamia, en donde vamos a tener gametos completamente distintos. Esto pasa, por ejemplo, en los animales. Los animales tenemos gametos distintos, un óvulo y espermatosaurios. En cambio, los protistas y los hongos tienen gametos iguales, ¿sí? Porque son isógamos. Nosotros somos heterógamos. ¿Listo? Eso a tenerlo en cuenta. Ahora sí, la reproducción sexual, como tal, produce variabilidad genética. Es decir, que los hijos son diferentes entre sí y diferentes a sus progenitores. Mira cómo no voy a hacer comentarios. Mira cómo estos gatitos negros son más negritos, pero los hijos son un poco más claritos. ¿Sí? No, o sea, es que los gatitos salieron más claritos. ¿Sí? Probablemente hubo mano negra, digo mano blanca. Pero ahí está el detalle. ¿Sí? No siempre los hijos van a ser idénticos al padre y a la madre. No, van a tener características únicas que hacen que los hijos sean completamente distintos al papá y completamente distintos a la mamá. Aportan en su información 50-50, pero no son iguales. ¿Ya? La evolución puede avanzar con mucha mayor rapidez mediante reproducción sexual que con reproducción asexual. ¿Por qué? A ver, chicos. ¿Por qué? Porque el hijo ya es distinto al padre. Ahora, ese hijo va a tener un hijo completamente distinto al abuelo. Y en solo 4 generaciones ya no te pareces en nada. Has sacado la mezcla de las 4 generaciones. Ese es el problema. Ahora multiplica eso en miles de años, en millones de años, y se genera una especie completamente nueva. Por eso te digo, la reproducción sexual es muy ventajosa para la evolución. La reproducción asexual no. Por ahí me dicen, ¿se comparten información? Claro, o sea, sí compartes información. El 50% de la información va de la mamá en el niño y el 50% del papá también en el niño. ¿Sí? ¿A eso te referías? ¿O mi abuelo era blanco, ojos azules, sangre azul? ¿Me estás diciendo que tu abuelo era un pulpo? Porque sangre azul. Bueno, ya, sí. Bueno, básicamente es eso. Los que tienen, recuerden que los moluscos tienen sangre azul, por si acaso, ¿ya? Ahora sí. O sea, solo se puede tener el 50%, ¿ya? El 50%, es que quise hacer un chiste, salió chiste, salió siendo el chiste. Ya, el 50% de tu información lo tienes de tu mamá y el 50% de información de tu papá, pero no siempre está expresado. Eso ya depende de la genética.
Ahí tienes que aplicar leyes de Mendel, epigenética, o sea, leyes posteriores a Mendel. También tienes que aplicar proteómica, genómica y otras cosas más. ¿Ya? No todo es solo genética. Bueno, vamos a ver. ¿Y la fecundación? ¿Qué es la fecundación? También denominada fertilización o singamia. Es el encuentro o fusión de los gametos. Tenemos aquí un gameto, que es el óvulo, un gameto, que es el espermatozoide, y aquí hay una corrección muy importante que darles. Vamos a romper un mito. El día de mañana lo vamos a romper completamente, pero está mal dicho óvulo, ¿ya? O sea, no voy a pedirle a toda la gente que me diga el óvulo, no, es un cachetadón, no se llama ovocito secundario y metafase, no, no, no. O sea, mira, chicos, hay algo que tienes que entender, ¿no? También tienes que aprender a meterte en el contexto. No todas las personas saben que el óvulo es el ovocito secundario y metafase 2. Está mal el nombre de óvulo, ¿ya? El nombre en la mujer es ovocito secundario en metafase 2, porque todavía no ha completado su meiosis y todavía no ha completado ni siquiera se ha convertido en un óvulo completamente. Es un óvulo por breves segundos y solo en el momento en el encuentro con el espermatozoide, posterior al momento y antes del encuentro de los núcleos. ¿Qué? Sí, eso lo vas a entender en fertilización. ¿Sí? Pero bueno, es básicamente eso. Ahí está. Se juntan ellos dos después de todo el viaje y el trayecto que hicieron los espermatosaurios. Y mira este maldito. Mira este maldito está feliz ahí, está chilling. Su casquito. Ahí está. Ya, listo. Y finalmente generas al huevo o cigoto. El huevo cigoto se va a completar, se va a dividir en mórula. La mórula va a generar blástulas o blastocisto. El blastocisto se va a implantar y allí sigue todo el ciclo. ¿Listo? Pero aquí hay un detalle. Estaba en mi prime en ese momento. Ahora sí. Hay dos tipos de fecundación. ¿Qué era la fecundación? El encuentro entre el ovocito y el espermatozoide. Repito, el encuentro entre el espermatozoide y el ovocito. También se llama, ¿cómo se llamaba la fecundación, chicos? Pregunto. Amadeus, Andrea, Andrés, Astrid, Carlos, Cristian, John, Jimena, Karim, Mariela, Melissa, Miguel, Misael, Nicolás, Rocío, User, Ishair. ¿Cómo se llama? A la fecundación. Singamia, correcto, singamia, muy bien. Vas a tener dos tipos de singamia, la externa y la interna. ¿Listo? ¿Cómo es eso de la externa y la interna? La fecundación externa es una fecundación que se da afuera. ¿Qué? Sí, literalmente esta fecundación se va a dar en el mar. En el mar, la vida es más sabrosa, cantaba una persona que se tragó un montón de gametos de pececitos. ¿Qué? Sí, es que pasa lo siguiente. Por favor, seriedad. Ya, seriedad con lo que voy a decir. El pene es una estructura que ha evolucionado millones de años después. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la madre naturaleza se dio cuenta de que los gametos masculinos y femeninos se perdían muchos sin siquiera fecundar. Entonces se dio cuenta de ese grave error y empezó a crear una estructura que pudiese introducir los gametos en uno de los dos progenitores. Y así es como evolucionó el pene. Porque la fecundación externa, primero la hembra, hacen una danza ritual y todo ello, y luego la hembra deposita los huevos que son estériles, no están fertilizados, y el macho luego bota el esperma encima de los huevos. Este esperma va a ir fertilizando uno a uno los huevitos, pero pueden quedar espermatozoides regados que no van a terminar en buen puerto y pueden quedar huevos estériles, sin fertilizar. Ese es el detalle de la fecundación externa. ¿Listo? Esto ocurre en peces, como ya te habrás dado cuenta, ¿no? No te das cuenta que es Tito el pescado. Mira, Tito el pescado está triste porque sabe que mañana tiene que ir a trabajar como negro para criar a sus 200 hijos, ¿no? Y ahí está. Fíjate cómo el huevo se desarrolla, se convierte en el embrión. El embrión dentro tiene un alevín. Este alevín es un pescadito que literalmente se está desarrollando.
Y finalmente tenemos al pececito. La fusión de los gametos se realiza fuera del cuerpo, en el agua. En el caso de los peces óseos, vendrían a ser estos de acá. ¿Sí? Ahí está. Pero ahora pasa algo muy distinto. Fíjate, estos de acá son la evolución de los pececitos. Los anfibios. ¿Qué pasa con los anfibios? Los anfibios se dieron cuenta de algo. Si bien es cierto, los peces van a tener ello. Los anfibios cuidan un poco más, porque muchos de los peces a veces abandonan esos huevos y los huevos terminan siendo comida, porque son muy nutritivos para otros animales. Los anfibios se dieron cuenta de que podían cuidar a los huevitos, porque tenían estructuras que permitían la locomoción y permitían el regreso de los padres. Entonces, cuando la hembra coloca los huevos, ¿qué hace el macho? El macho agarra a la hembra, literalmente, algunos van a tener garras, implantan las garras en la hembra, otro con sus bracitos, ¿sí? Porque, ¿por qué? Porque la hembra es resbalosa, recuérdate. No, no es que diga que sean resbalosas, es que la hembra es resbalosa, literalmente, porque tiene cutícula. ¿No es cierto? Recuerda que su piel es húmeda. ¿No? No estoy mandando indirectas. No, 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 señores. Profe, pero cuando mitosis de mitos de anticonceptivos. Ay, ay, bueno, ya. Reproducción puede ser, chicos. Ya, pero ahora sí, vamos a ver. Y el macho abraza a la hembra para botar el esperma encima de los huevos. Esto le da mayor éxito. Primero, para evitar que el esperma se desperdicie y también los huevos queden sin fertilizar. Y segundo, forma un vínculo, un pequeño vínculo que solo dura un momento. A ese abrazo se le llama abrazo nupcial. Ya, repito, ¿cómo se le va a llamar? Abrazo nupcial. También se le llama amplexus. Amplexus, sí, amplexus. Amplexus o abrazo nupcial. Hay muchas hembras de anfibios que han evolucionado de una manera tan especial que cuidan a sus huevitos, ¿ya? Los huevitos de los anfibios son muy parecidos a los huevitos de los peces. Incluso hay hembras de anfibios. A ver, casos especiales de fecundación externa. Los caballitos de mar. En los caballitos de mar ocurre fecundación dentro de la madre. Que la fecundación va a ser interna, pero luego el macho, la hembra, le devuelve los huevitos ya fertilizados en alevines al macho, en un saco que tiene. Y es el macho el que da a luz. En este caso hablamos de ovovivíparos. ¿Por qué? Porque ponen huevos, pero paren crías vivas. Otro ejemplo podrían ser los tiburones. Los tiburones hacen algo similar. También son ovovivíparos. ¿Ya? Tienen dos úteros en el caso de los tiburones toro. ¿Sí? En el caso de los anfibios, por ejemplo, hay algunos que han generado técnicas especiales por las cuales la madre no pone los huevos en cualquier lado, sino en la espalda. Y ahí es donde fertiliza el padre. ¿Qué? Sí, el amplexus es un poco más superior. Y luego allí se fertilizan los huevos. Y la piel de la madre crece de tal manera que cubre todos los huevos. Es un poco asqueroso. Y los sapitos, ya después de ser renacuajos, salen y rompen la piel de la madre. ¿Ya? Otros animalitos que tienen fecundación externa son los equinodermos. ¿Qué? Sí, las estrellas de mar botan óvulos y espermatozoides al mar. Y allí es donde se genera el cigoto y la larva. ¿En serio? Sí, la larva se genera allí y luego genera una estrella de mar adulta como tal. ¿Ya? Eso pasa con las estrellas de mar. O sea, profesor, por eso te dije, la fragmentación tiene que ser en condiciones adecuadas. No es la principal forma de reproducción de la estrella de mar. Porque ¿qué pasa si la estrella de mar no encuentra un medio correcto? Pues no se reproduce. En cambio, la estrella de mar prefiere reproducirse por reproducción sexual. Esta va a generar clones de ella. Esta no le conviene. Esta es la reproducción que ella prefiere. ¿Sí? Los nidarios también realizan reproducción sexual. ¿Te has dado cuenta? Acá hay dos tipos de reproducción. Esta fase sexual, por eso se llama fase sexual o fase móvil, porque hay reproducción sexual, hay fecundación. Pero esta es la fase sexual, porque acá hay gemación. ¿Te das cuenta? O sea, los dos tipos de reproducción están juntos en un solo animal, en dos fases distintas. Oh, qué chévere, profe. Listo. En cambio, para la fecundación interna es cuando se van a ingresar o vas a ingresar los gametos al cuerpo de la hembra. Y ustedes dirán, ¿por qué la hembra y no el macho? Porque la hembra tiene al ovocito, que es una célula mucho más grande, mucho más valiosa, más complicada de crear. ¿Listo? Ah, ¿en serio, profe? Sí, 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 sí. Entonces va a ocurrir dentro de la hembra. En algunos casos, como ya te dije en los caballitos de mar, específicamente caballitos de mar, es un poco especial, porque ocurre en la madre y luego la madre le implanta los huevitos al padre.
¿Sí? Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Recuerda, ¿qué tipo de animales son los caballitos de mar? Los hipocampos, ovovivíparos, ¿ya? Por ejemplo, acá ves algunos ejemplos de reproducción, fecundación interna. En algunos casos, el momento es casual. En otros casos, a veces la hembra es muy peligrosa, entonces el macho tiene que literalmente agarrar a la hembra. Sí, y tú dirás, profe, en estos casos, los animales machos, los machos, no poseen pene. No, 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 no poseen pene. Simplemente botan el esperma para que la hembra lo capture. Se acercan lo más que pueden al órgano reproductor. Oh, ya. Son los mamíferos y algunas aves los que crearon esa estructura llamada pene, que facilita la fecundación. Ah, bueno, no te voy a contar acá, creo que ya lo entiendes, ¿no? Ya la tortuguita. Listo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿O no? Por ahí me dice chip. Yes. ¿Todos vieron el video de la tortuga? Bueno, ¿quiénes realizan esto? Gusanos, pulpos, insectos, arácnidos, crustáceos, peces cartilaginosos, reptiles, aves y mamíferos. ¿Listo? Es que me da risa, güey. Bueno, ya. En fin. Es gracioso. Siempre tómate la biología de la manera más profesional posible. Procede a hacer memes con eso. No, es que toma la biología como algo muy difícil, algo muy tedioso. Está mal. Está mal. Y ojo, todas las personas piensan que los seres humanos somos el centro del universo. Eso es falso. El ser humano ni siquiera, si viésemos una escala de la Tierra, de toda la Tierra en 24 horas, el ser humano no ocuparía ni siquiera el último segundo. No somos nada en el desarrollo de nuestro planeta. Y aún así nos creemos mucho. La vida no gira en torno a nosotros. No tenemos que pensar que oh, qué raro es en los animales, es al revés. Nosotros somos una rareza en comparación del resto del mundo animal y del resto del mundo viviente. ¿Sí? Perrillo el ornitorrinco, sí. Ahora fíjate, desarrollo y nacimiento de los animales. Existen animales que van a tener un desarrollo un poco especial. Se le dice ovíparos a los animales en donde van a nacer o van a desarrollarse. El embrión se va a desarrollar dentro de un huevo. Por eso se llaman ovíparos. Y lo que hace la hembra es botar esos huevos que van a ir desarrollándose. Dato curioso, aquí tienes huevos, por ejemplo. Estos pueden ser peces. ¿Por qué? Porque esto es un alevín. Se nota que es un alevín. Aquí tenemos el saco vitelino, cómo se está desarrollando. Los peces y los anfibios tienen este tipo de reproducción. Los reptiles inventaron algo nuevo, la cáscara, el huevo con cáscara. ¿Qué especial tiene? Que ahora podían dejar el huevo en lugares que no sean húmedos y eso permitía que puedan ir lejos del lugar en donde nacieron. Las aves son una mejora de los reptiles, bueno, de los dinosaurios específicamente, pero algunos mamíferos también siguen teniendo esa reproducción. ¿Por qué? Los huevos quedaron en el pasado. Ya te voy a explicar por qué. Algunos artrópodos también botan huevos, bueno, la mayoría de artrópodos, por no decirlo, y entre otros animalitos más. ¿Ya? Ahora sí, los animales vivíparos, en cambio. Se dice vivíparos porque esta es una invención neta de los mamíferos. ¿Listo? Los mamíferos somos vivíparos completamente. Porque en este caso vamos a tener una cría que se va a desarrollar dentro de los genitales femeninos, dentro del cuerpo de la madre. Y dependiendo del cuerpo de la madre, va a estar alimentado del mismo cuerpo de la madre, pero es un individuo completamente distinto. ¿Sí? Es un poco difícil determinar, pues, si es parte de la madre. No es parte de la madre, porque tiene un ADN completamente nuevo. Y este hijo va a ser criado a través de una placenta y un cordón umbilical, órganos completamente nuevos que no existían antes. Los mamíferos son los inventores de la placenta, que es un órgano descartable, nos decía nuestra doctora. Recuerden que la placenta es un órgano descartable. Y sí, pues, porque descartas a la placenta y el cordón umbilical, ¿no? Ya está. Lo gracioso es que la madre, el cachorro, va a depender bastante, bastante de la madre. Esto quita dos cosas. Los huevos daban la posibilidad de que se crían varias crías. Per se, muchas de ellas podían sufrir decesos trágicos. En cambio, en este tipo de desarrollo,
Tú te aseguras de que la cría tenga la capacidad de defenderse o de huir al menos, ¿sí? Y sacrificas eso, ¿por qué? Porque la madre en ese tiempo va a ser un poco vulnerable. Ah, ya. He ahí la diferencia entre ser vivíparo y ovíparo. Por eso es que los mamíferos evolucionaron siendo víparos. Y para criar a estos también desarrollaron glándulas mamarias. Las glándulas mamarias terminaron dándoles los nutrientes en la época del desarrollo a las crías. Hay casos especiales como el desarrollo de la placenta. Los animales sin placenta, estos de acá, los canguritos, son un caso especial. ¿Por qué? Los canguritos no van a tener placenta. Los canguritos y todos los marsupiales. En lugar de eso van a tener algo llamado marsupio. O sea, son el punto medio entre un monotrema y un mamífero verdadero. ¿Qué pasa con ellos? Van a criar, a expulsar a la cría, o sea, van a dar a luz en el alumbramiento a la cría, pero la cría luego tiene que ir hasta el marsupio. Esta bolsa se llama marsupio. Y en esta bolsa se va a terminar de desarrollar. Muchas de las crías van a terminar siendo pequeñísimas porque recién están en época embrionaria y es algo brutal lo que sucede en estos casos. Por ahí me dicen una pregunta. Vi que se lo comían o lo licuaban. ¿Por qué? ¿Se comían o licuaban qué cosa? ¿Qué cosa? La placenta. No, no, no. Para. A ver, algo curioso. Los seres humanos pensamos que somos iguales a los animales, ya les vuelvo a decir. Primero, no todos los animales se comen la placenta. No todos los animales, ¿ya? Existen especies de animales que sí comen la placenta. La madre come la placenta para recuperar energía. Hay otras especies de animales que no. Terminan desechando la placenta. Sí, porque contiene algunos microbios u otras cosas. En el caso de los seres humanos también. No sé por quién creó la tendencia, pensando que somos iguales a muchos animales, de que debemos de comer la placenta de un tal Camilo y Luna, pe. Dan ganas, oye, dan ganas de un cachetadón, mano. Fuera de bromas, o sea, amiguitos, no se vayan a comer la placenta, pues. O sea, es algo. Existe la creencia en algunos pueblos indígenas y también existe en la serranía del Perú, pero no está recomendado. Ya, no está recomendado. O sea, con buenos argumentos podría ser, pero no hay argumentos sólidos para hacer ello. ¿Listo? Ahora, animales ovovivíparos. Son animales que van a poner huevos, pero el huevo se va a desarrollar dentro de la madre. Que sí, sí, van a madurar dentro de la cavidad materna. En este caso, algunos tipos de tiburones, por ejemplo, van a botar las crías vivas. Ya les dije que en el caso de los tiburones es especial, ¿no? Hay un tipo de tiburón, no sé si te conté del tiburón toro o del tiburón tigre. ¿Les conté o no les conté? Lo de los dos úteros. Tiqui, 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 tiqui. Por ahí me dijeron que sí. Ah, ya, excelente. Las serpientes son otros ovovivíparos. No ponen los... Bueno, solo unas especies, no todas. ¿Listo? Específicamente la serpiente cascabel. Los escorpiones también ponen huevos, pero ellos van a encargarse de cuidar esos huevos hasta que se desarrollen y luego recién. ¿Sí? Ah, ya. Eso es en cuanto a los animales ovovivíparos. Y ahora, un caso especial de partenogénesis, ¿no? Una vez escuchando el debate y el argumento de una feminista dijo que los seres humanos pueden hacer partenogénesis. Y eso es una cachetada a la biología, chicos. ¿Qué es la partenogénesis? A ver, van a escuchar algo que le va a sonar loquísimo, loquísimo, loquísimo en el mundo animal, pero que no quiere decir que todo el mundo animal haga eso. La partenogénesis es el desarrollo de un óvulo sin fecundar. Crea un individuo completamente nuevo haploide, ¿ya? Es propio y es específico de algunos tipos de insectos, pero se sabe que hay partenogénesis en algunos tipos de reptiles. En especial un tipo de reptil en específico en donde toda la especie está formada por hembras y usan a machos para crear nuevos individuos. Pero si es macho, nace de la especie de la otra especie y si es hembra, nace de la misma especie de la hembra. Es algo curioso, ¿sí? Es algo muy, 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 muy difícil de creer. Pero ahora viene el detalle. Por ejemplo, pasa lo siguiente con las abejas. Las abejas pueden botar huevos no fecundados. Esos huevos no fecundados van a ser zánganos.
van a ser zánganos. En cambio, los huevos fecundados van a ser obreras o pueden generar reinas, dependiendo de qué tipo de miel vayan a generar. Entonces, la reina puede crear huevos fecundados y huevos no fecundados. Cuando una nueva reina asciende, usa al zángano para que le dé información genética y genere variabilidad en ella. A ese vuelo y a esa etapa se le va a llamar vuelo nupcial. Después del vuelo nupcial, la reina queda embarazada y usa toda la espermateca que los zánganos le han puesto durante muchos años para crear huevos, 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 huevos. Pocas veces va a botar huevos no fecundados por partenogénesis. Pocas veces va a crear huevos fecundados con la mezcla del material genético del zángano. Una vez que la reina muere, el ciclo se repite porque nuevas reinas van a surgir y van a mezclarse con otros zánganos nuevos. ¿Sí? Y hay un subtipo especial que... Uy, ¿qué hora es? ¿Me olvidé de la hora? No, chicos, ya. La conjugación, para hablar rápido ya, la conjugación es básicamente el intercambio de material genético, pero no es reproducción. Simplemente es intercambio de material genético. ¿Listo? Se puede dar en algunas bacterias, se puede dar en algunos protistas. Es un subtipo de intercambio genético que genera resistencia hacia algunas sustancias. Esta es la causante de la resistencia bacteriana. ¿Sí? Me he pasado unos minutos, chicos, discúlpenme. Muchas gracias, cerditos. Eso sería todo. Chao, chicos, cuídense, byecito. Bye, bye. Hasta mañana. Mañana seguimos hablando de reproducción, pero esta vez en humanos. Byecito.